domingo pasado estuvimos hablando acerca de la libertad de la conciencia, de la acusación de nuestra conciencia. Aprendimos que por muchos años nosotros, aunque le entregamos nuestro corazón a Dios, aunque caminamos en una verdad, aunque vivimos en prácticas religiosas, venimos a la iglesia, compartimos con nuestros hermanos, escuchamos de que en la cruz Dios perdonó todos nuestros pecados, pero muchos de nosotros hemos vivido con una conciencia que nos acusa, con una conciencia que nos señala. Y nos paseamos por la palabra en la historia donde una mujer fue encontrada en un acto de pecado, de adulterio. Y también aprendimos que en la ley de Moisés está escrito que en aquel tiempo toda persona que era sorprendida en un acto de pecado tenía que ser apedreada y morir de esa manera. Pero cuando Cristo Jesús vino a la tierra, Él les decía a los fariseos, a los eruditos, a los ortodoxos, a los historiadores de aquel tiempo, a los escritores de aquel tiempo, les decía: yo no he venido a eliminar esta ley. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a cumplirla como se tiene que cumplir. Entonces, para ellos tentar a Jesús, por causa de lo que Él había enseñado, por causa de lo que Él predicaba, por causa de lo que Él decía, como la gracia los confrontaba, entonces ellos traen a esta mujer frente a Jesús y le dicen: en la ley de Moisés, ellos le recitaron la palabra, lo mismo que Satanás hizo en el desierto. Porque el enemigo no te va a confrontar con otra cosa. Él te va a confrontar con la misma verdad que tú estás hablando. El enemigo nos va a confrontar con esta verdad que nosotros estamos aprendiendo, que nosotros estamos recibiendo. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado, dice que se abrieron los cielos y se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pero en el desierto Satanás lo confronta con esa misma palabra. Si tú eres hijo de Dios, porque la intención de Satanás es que tú te sometas a su obediencia. Por eso fue que Adán entró en maldición, porque él se sometió a algo que él no se tenía que someter. Cuando Dios le dijo: no toques del árbol. Entonces aprendimos, si Jesús apedreaba a esa mujer en aquel entonces, se estaba sometiendo a la obediencia de los fariseos y los escribas. Pero como él venía a cumplir la ley, ellos una vez le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús les dijo: este es el primer mandamiento de todos. Toda la ley se resume en este único mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, lo que Jesús estaba haciendo allí era mostrando su amor a todos ellos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todos salieron corriendo y ella también tenía que salir corriendo. Porque la conciencia a ellos los acusó, pero ella fue sorprendida en el acto. Ella no era libre tampoco. Pero tú sabes cuál es la diferencia: que ella se quedó frente al Salvador. Ellos, en vez de humillarse ante la presencia del Salvador, reconocer, no podían reconocer que estaba frente a ellos era el que los podía liberar de tal acto, de la acusación de su mente. Por eso huyen de la presencia de Dios. Y hoy vamos a ser libres de todo prejuicio. Libres de todo prejuicio es el tema de hoy.
Nosotros nos hemos acostumbrado a sacar o a definir o a identificar ciertas cosas por lo que nosotros vemos. Me explico. Si vemos una persona que tiene los ojos pintorreados de negro y se viste media rara con cadena guindando, ya decimos, tiene legiones. Porque por lo que vemos, juzgamos. Ahora, el prejuicio es un juicio anticipado, una opinión formada sin conocer el corazón, la historia o el propósito de una persona. ¿Me explico? Ahora entra una mujer aquí con ropa del jean porque estaba en su rutina de jean y la ropa es muy pegada con licra y alguien la puede ver y puede decir es una prostituta. Eso es un prejuicio, pero ella viene del jean. O pueden decir ella vino aquí a tentar a todos los hombres. Eso es un prejuicio. Por eso es que en el pasado, Espíritu Santo, aleluya. En el pasado las mujeres fueron muy marcadas. ¿Por qué? Porque las debilidades de muchos líderes, el desorden de concupiscencia de muchos líderes, querían resolverlo de la manera de hacer vestir a las mujeres de una manera piadosa para ellos poder tapar su debilidad. Pero el problema nunca estuvo afuera. El problema nunca estuvo en el cuerpo. El problema nunca estuvo en si la mujer era 747. El problema estuvo en mis deseos, en mis concupiscencias, en mi desorden de deseos. La Biblia habla de los deseos de los ojos. Nosotros tenemos deseos en nuestra alma, en nuestro interior. Y también nuestros ojos tienen deseos. ¿Me explico? Cuando una mujer va de shopping, tú le puedes poner 10 carteras, pero hay una que ella desea. No las estoy juzgando. Tú la puedes llevar a una tienda de zapatos, pero hay uno o dos o tres que ella desea. Porque los deseos de sus ojos la llevan a adquirir eso que ella vio. Entonces, el hombre, en vez de ir a la presencia de Dios en el pasado, trataba de resolver sus problemas echándole cargas a otras personas. Eso era lo que hacían los fariseos y los escribas. Encontramos a esta mujer sorprendida en adulterio y en la ley de Moisés dice que la tenemos que matar. Entonces Jesús vino a romper barreras, a derribar muros, a abrazar a los rechazados y a restaurar la dignidad de quienes el mundo había marcado. Dios nos llama a vivir libres de todo prejuicio, viendo a las personas como Él las ve. Ver a las personas como Él las ve. Es que ella habla muy sucio. Ver a las personas como Dios las ve. Ahora Jesús rompe barreras. Y para eso vamos a ir a una historia que se encuentra en San Juan 4:3, 7 al 9, apúntenlo. Que dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Ahora, mira lo interesante de esto. Jesús va a un pozo que en tiempos pasados Jacob fue a ese pozo y se encontró con Raquel. Y dice la palabra que cuando Jacob vio a Raquel, le dio un beso y él lloró porque encontró esposa. Así mismo dice la palabra. Así que si quieres encontrar un esposo, ve y dale un beso en la frente. No vaya con cabras y vacas. Pero dice que Jacob, cuando la vea, él movió la piedra del pozo y había más pastores y los puso a cavar el pozo para que ella y su ganado tomase agua, porque dice que Raquel era pastora. Y la mujer hoy en día no puede ser pastora, pero dice que Raquel era pastora.
Ese versículo lo pasan por alto. Pero ella, cuando Jacob la vio, dice la palabra que él la besó y lloró. Y más abajo dice, porque había encontrado esposa. Ahora, en ese mismo pozo hay otra visita. Pero esta vez es el Salvador el que se encuentra con una mujer. Él dice, me es necesario pasar por Samaria. Jesús iba ahora a renovar el pacto. Él iba a cambiar algo allí. Lo que había quedado en el pasado, él lo iba a restaurar. Y dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y ella le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, no se llevaban. Y te voy a explicar por qué. Porque me metí a la historia a buscar por qué razón no se llevaban. Y era porque cuando el pueblo estuvo esclavo en Egipto, estas personas comenzaron a mezclarse con otras razas y a tener hijos. Entonces las razas que nacían, los hijos que nacían, se mezclaron entre ellos. Ellos comenzaron a practicar otras cosas. Ellos comenzaron a adorar a otros dioses. Entonces los judíos comenzaron a separarse porque veían que eso era indigno para sus creencias. Comenzaron a sacarles el cuerpo. Esta es la generación que viene de Jacob. Y ellos comenzaron a mezclarse con otras razas. Y los judíos comenzaron a juzgarlos y a sacarles el cuerpo. Pero viene Cristo Jesús, que era judío, y se encuentra allí con esta mujer. Ahora mira esto. Jacob encontró esposa, que fue Raquel. Pero Jesús más adelante en el versículo le dice, trae a tu marido. Y ella viene y le dice, no tengo. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tiene ahora no es tuyo. Jesús no le estaba hablando a ella de que ella estaba casándose con hombres por ahí. No. Él le estaba hablando de con quién ellos se relacionaban. Porque te voy a explicar ahora por qué. ¿Cómo Dios llama a su iglesia? ¿Cómo qué? La esposa, la novia, la esposa. Jesús le está hablando de un término espiritual. Bien has dicho, porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. En pocas palabras, ese otro Dios era de otra costumbre. De otra costumbre. Ahora Jesús le dice, si tú supieras quién te pide a ti de beber. La pregunta es, si yo estoy sediento, ¿por qué Dios me pide a mí de beber? Si yo no tengo agua, ¿por qué Él me pide agua? ¿Por qué si Jesús sabe que yo estoy adorando en otro lugar, que dejé de adorarle, Él me pide agua? La agua en la palabra siempre se describe como símbolo de adoración. Por eso el salmista David decía, adorarle en las muchas aguas. En las muchas aguas adórenle. Y Jesús le dice, si tú supieras quién te pide de beber, le pedirás y yo te daré agua que salte para vida eterna. Yo te llenaré de mi espíritu y no tendrás sed jamás. Nunca más tendrás sed. Ella le dijo, yo quiero de esa agua. Yo quiero de esa agua. Ahora, en esos tiempos, los judíos no podían estar solo con las mujeres. La mujer en estos tiempos, que tampoco no estamos muy lejanos de esos tiempos. La mujer en esos tiempos era excluida de posiciones, era excluida de servir, era excluida de todo. Y viene el maestro y se encuentra con ella. Y los discípulos cuando vienen, lo encuentran solo. Le dicen, ¿qué hace este hablando con ella? ¿Qué hace este hablando con ella? Se supone que no hablemos. Ella misma se lo dijo. Se supone que no nos relacionemos. Se supone que los cristianos no se relacionen con los católicos.
Se supone que los cristianos no se relacionen con los mormones. Se supone que los cristianos no se relacionen. Ahí vamos, por ahí vamos. Con los pecadores. Pero Jesús vino a romper con todo eso. A mí lo que me impresiona es que cuando Jesús se sentó a la mesa con los pecadores, los fariseos y los escribas le dicen: ¿por qué este se sienta a comer con republicanos y pecadores? Y Jesús le dijo: porque los sanos no tienen necesidad de médico. La pregunta es, si él no había muerto todavía, ¿quién estaba sano en ese tiempo? Ninguno. Era que ellos creían en su orgullo, en su práctica. Ellos se creían que eran súper extremadamente perfectos. Y la gracia de Dios le confrontaba su perfección errónea. Por eso ellos no cuadraban con el Cristo de la gloria. Porque el Cristo de la gloria sienta a la mesa a un leproso que está mal vestido. Sienta a la mesa de gloria a una prostituta que muchos le sacan el cuerpo. Ese es el Dios que te vengo a mostrar. El Dios que yo te vengo a hablar coge a un lesbiano, a un homosexual, coge a un adicto, lo sienta y se hace amigo de ellos. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Cristo Jesús. El amor de Cristo Jesús. ¿Cómo tú quieres que sean transformados si los miramos por encima del hombro? Aquí nadie tiene el cielo gano. La razón por la cual nosotros somos participantes de esta gloria es por gracia. Porque yo te garantizo que aunque yo oro y ayuno, he hecho cosas peores que un homosexual. Y yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Pero hoy vamos a ser libres de todo prejuicio. En el nombre poderoso de Jesús. Los discípulos no entendían esto. Porque ellos estaban formateados a la práctica que ellos pensaban que los acercaban a Dios. Entonces, ¿cómo tú quieres ser sano? ¿Cómo tú quieres que sean sanos si no los llevamos al hospital correcto? Cuando tú vas al médico con un dolor el médico, en la pierna, el médico no... Dale, que tú estás bien, chica, tranquila. Él no te dice eso. Él primero te hace placa, va y te hace una radiografía. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Te da un medicamento. Te trata. Ese es Dios. Dios antes de sanarte primero se hace tu amigo. Dios antes de transformarte se hace tu amigo y tú te transformas sin que te des cuenta. Porque Él comienza a inyectarte amor en el área de tu vida donde tú nunca lo recibiste. Comienza a inundarte de amor. Comienza a darte esa medicina poderosa que transforma a cualquier persona. No te criaste con papá y Él comienza a ser tu padre. Posiblemente tu madre te abandonó y comienza a inyectarte amor maternal en tu vida. Y toda soledad se va de tu vida. Jesús, siendo judío, se acercó a una mujer samaritana. Los judíos no tratan con los samaritanos. Los hombres no hablaban con mujeres en público, porque en aquel tiempo, cuando tú eras sacerdote, las mujeres no podían tocar las vestiduras de los sacerdotes porque eso era indigno para ese tiempo. Pero vino una mujer con el flujo de sangre. Yo no lo puedo tocar a él, pero si yo toco su vestidura. ¿Tú me estás entendiendo la gloria de Dios que va a caer aquí en este lugar? La gloria que te va a acompañar. La gloria de Dios que te va a perseguir donde quiera que tú vayas, en tu casa, en tu habitación. La gloria de Dios. Los maestros de la ley no se acercaban a personas con mala reputación. Pero Jesús se acercó. Ellos cuidaban su reputación. Déjame no sentarme con porque me mancha mi imagen. El prejuicio es una barrera cultural, social
o religiosa que Cristo nunca aceptó para él. Una persona vale más que una tradición humana. Gracias, papá. Dale un aplauso a Juan para la servilleta. Jesús no etiqueta porque él mira en el ámbito espiritual. Ahora, nos deberíamos de hacer esta pregunta. ¿A quién hemos evitado solo por lo que parece o por lo que dicen? Jesús nos invita a cruzar hacia personas que necesitan gracia y no juicio. Dios nos llama a no hacer excepción de personas. Y eso se encuentra en Santiago 2, del 1 al 5. Vamos a leerlo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin excepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos? Eso Jesús le restrayaba a los fariseos y los escribas. Así era como ellos se comportaban. El que tenía billullo, el que tenía torta, el que tenía y era pudiente, siéntamelo aquí comodito para que reciba. Y el que tiene un sueldo de 1,500, que espere a lo último en la fila. No estoy diciendo pues que a veces pues hay una rutina en las iglesias y uno tiene que esperar su turno. Pero en ese tiempo había excepción de personas. En estos tiempos se ve. Se ve en todo lugar. Ahora Jesús vino a romper con eso. Jesús decía, es que yo vengo a mostrarles otra cosa porque mi reino no es de aquí. Mi reino es más grande que esto. En mi reino cabe todo el mundo. En mi reino cabe todo el mundo. Yo vengo a salvarlos. El que acepte esta vida, yo vengo a salvarlo. Yo vengo a abrazarlo. Yo vengo a restaurarlo. Yo vengo a mostrarle mi amor. Y después digo, vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Mira eso. Cuando yo hago distinción de personas, yo soy un juez. La palabra me cataloga como un juez de malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? El reino de Dios no es solamente para la iglesia. El reino de Dios es para el que está perdido, para el que está atado, para el que está hundido en el vicio. El reino de Dios es para todo el mundo. Todo el mundo que quiera esta vida. Todo el mundo que lo acepte. Todo el mundo que quiera abrazarlo. Todo el mundo que quiera aceptarlo. Por eso no hay excepción de persona. No importa si eres negrito, si eres blanquito, si eres chino, si eres japonés, si eres japonés. No importa. El reino de los cielos es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Pues entonces el problema no es un problema espiritual, sino un problema cultural. Donde nosotros hemos sido criados de diferentes maneras y nos hemos acostumbrado a ese estilo de vida. Donde hemos hecho excepción de personas y de esa manera nos conducimos en la vida. Y pensamos que es la manera correcta para nosotros poder agradar a Dios. Y Dios hoy nos enseña que hay otra manera para agradarle. La escritura es directa. Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, su pueblo tampoco. En la iglesia primitiva surgió el problema del trato preferencial al rico sobre el pobre. Santiago denuncia esto como pecado. ¿Hay prejuicios dentro de la iglesia? Es una pregunta. ¿Clasificamos a las personas por sus vestimentas?
trasfondo, nacionalidad, nivel educativo o estilo. El Señor quiere una iglesia que reciba a todos como Cristo nos recibió. Esa es la iglesia que Dios quiere. Ahora vamos a Romanos 15, 7 al 9. ¿Qué dice? Por lo tanto, acéstense unos a otros. Acéstense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes. Dios te dio un ministerio de liberación, pero a ti te dio un ministerio de viajar, de hacer obras de caridad, y al otro le dio un ministerio de cantar música urbana. Acéstense unos a otros. Pero nosotros hemos diluido a un Dios de que si no, tú no brincas y revientas las cuatro paredes. No hubo unción. No hay unción. Dios está presente todo el tiempo. Ninguno de nosotros tenemos el poder para esconderlo. No tenemos el poder ni para esconderlo, ni para paralizarlo, ni para hacer que Él no haga la obra que Él quiere hacer. Por lo tanto, fuera de todo prejuicio, acéstense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba ¿qué? Gloria a Dios. Bendito Dios. Gracias, papá. ¿Tú sabes por qué no nos aceptamos? Porque la gloria la estoy buscando yo. Cuando yo estoy buscando mi propia gloria, me cuesta aceptar al otro. Pero cuando yo acepto al otro, cuando yo abrazo al otro, uno lleva un mensaje en alabanza y en adoración. Y la otra quiere adorar con pandereta. ¡Qué bueno! Uno quiere adorar en jazz y la otra quiere danzar. ¡Qué bueno! Aceptémonos unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes. ¿Para qué? Para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos. El Dios Todopoderoso. El que en el primer momento que abrió su boca y dijo, sea la luz. Ese mismo Dios vino a la tierra a servirle a unos mortales. Dejó su grandeza, su gloria. Eso te da a entender que en Dios no hay un corazón orgulloso. Lo que hay es un amor brutal, que es inexplicable, que es muy grande. No hay nadie que haya podido describir el amor tan grande y tan poderoso que hay en las manos de Dios, que hay en su corazón, que Él es el que derrama en cada uno de nosotros. Para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. Mira esto. Como su padre habló en el Viejo Testamento y les dio promesas. Les dio promesa a Moisés, les dio promesa a Abraham. Todas esas promesas que Dios habló desde los cielos, porque era la sombra. Ahora Cristo viene y se somete y es obediente para mostrarles a ellos las promesas del Padre que le habló a los antepasados. ¿Me estás entendiendo? Entonces, Dios, por la misericordia que Él tuvo con ellos, a eso se refería el salmista cuando escribió: por eso te alabaré entre los gentiles y cantaré alabanza a tu nombre. Cristo no había venido a la tierra y a David se le estaba revelando esta gracia. A David se le había revelado el amor de Cristo Jesús. Porque él decía, te alabaré entre los gentiles. Por eso Jesús decía, yo me sentaré en el trono de David. Yo me sentaré en las promesas que yo le revelé a David. En ese trono yo me voy a sentar. En esas declaraciones, en esas revelaciones que él tuvo. En esas revelaciones que yo le impartí por medio de mi espíritu. Esas revelaciones, en esas declaraciones, yo me sentaré por amor de mi pueblo. Yo me sentaré, cantaré alabanzas a tu nombre
en medio de los gentiles. ¿Tú quieres adorarle el reggaetón? Adora. ¿Tú quieres adorarle en alabanza y adoración? Adora. ¿Tú quieres adorarle en salsa? Adora. Pero tanto aceptémonos los unos a los otros por amor de Dios. No, es que yo no creo que las danzas son de Dios. Adora. Deja el prejuicio evangélico. Deja el prejuicio evangélico. Dejemos el prejuicio. Y adoremos a Dios. Exaltando su nombre. ¿Tú sabes lo que hizo el salmista David? Cuando estaba entrando el arca del pacto. De vuelta al reino. Dice que él se quitó las vestiduras. Se empezó a desvestir. Se quedó en un taparrabo. Y comenzó a adorar. Y dice que la esposa lo criticaba. ¿Por qué la esposa lo criticaba? Porque él es rey. ¿Qué ejemplo estás dando tú como pastor? Brincando de esa manera. ¿Qué ejemplo estás dando tú como pastor cantando reggaetón? Adora al Padre Celestial. Tú quieres adorar brincando, quieres adorar danzando, quieres adorar exaltando, corriendo, alabando, pero adórale. Adora a Dios. Adoremos a Dios. De la única manera que nosotros vamos a saber cuál es la adoración perfecta es cuando vayamos allá arriba. Pero Él tiene una adoración. ¿Tú crees que Dios no tiene una adoración allá arriba perfecta? Él mismo la creó para Él. La diseñó exactamente para Él. Pero no sé por qué. A Él le place inclinar su oído a la adoración que nosotros le hagamos aquí en la tierra. Porque todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces tú quieres adorar moviendo las manos. Tú quieres adorar exaltando. Adórale. El evangelio restaura nuestra forma de ver a los demás. En 2 de Corintios 5, 16 al 17 dice esto. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según ¿qué? Según nuestra humanidad, según nuestro linaje, según de dónde venimos. Veniste de Puerto Rico, veniste de Venezuela, de México, de Ecuador. Ya no conocemos a nadie según la carne. Ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así. Tú fuiste un ex adicto. Ya no te conocemos así. Fue una prostituta. Ya no la conocemos así. ¿Por qué? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¡Aleluya! Gracias, papá. de modo, Ramón, que si tú estás en Cristo, Juan, ¿por qué yo te tengo que seguir mirando como tus errores del pasado? ¿Qué importa lo que pasó? Lo que viviste, Mabel, ¿qué importa? Ya esa no eres tú. Ya esa no somos nosotros. ¿Qué importa lo que fuimos? Lo que nos hicieron, si nos abandonaron, si mi papá nunca me dio el tiempo, si mi mamá, ¿qué importa eso? Porque ya en Cristo no nos conocemos así. Aunque haya gente que te quiera recordar de dónde Dios te sacó. Alaba, sí, Señor, el acusador, Señor, lo repete. Ya yo no soy así, ya no somos así. ¿Ya entiendes por qué? Los fariseos y los escribas trajeron a esa mujer. Porque ellos estaban actuando bajo prejuicio. Estaban actuando bajo prejuicio. Y el prejuicio, como te dije al principio, el prejuicio es un juicio anticipado, una opinión formada sin conocer el corazón, la historia o el propósito de una persona. ¿Quién conoce el propósito de cada uno de nosotros? El propósito de cada uno de nosotros lo conoce, lo tiene Dios. Dice su palabra, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si el propósito lo conoce Dios,
En vez de yo hacer prejuicio, yo lo que tengo es que, Señor, revélame el propósito de esa persona. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos llevar por el comportamiento o la conducta de las personas. Pero cuando nosotros dejamos de mirar de esa manera, nosotros no tenemos problemas en sentarnos a comer con cualquier tipo de persona, de cualquier tipo de carácter. No tenemos ningún problema con eso. Porque el amor de Dios es mucho más grande que todo lo que nosotros pensamos que nos puedan hacer. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Son hechas. Ya fueron hechas. Ya. Entonces tú sigues recordando lo que viviste. Es que ya fueron hechas. Ya todas fueron hechas nuevas. Pastor, pero ayer me molesté. Y por poco y se me sale un no. Todas son hechas nuevas. Tranquila, tranquilo. Estás aprendiendo a caminar en esta nueva vida. Pero ya todo fue hecho nuevo. Tú no te tienes que esforzarte para arreglar algo. Tú sabes el esfuerzo más grande que tenemos que hacer. El que hiciste esta mañana para llegar aquí. Pero hay personas que hacen el esfuerzo, van a la iglesia y salen de la misma manera y se van porque piensan que tienen que alcanzarlo. Ya Él te lo dio, ya. Vive tranquila, vive tranquilo, vive en paz. Y ahora acepta la vida y habla, aunque te digan locos, Dios, ¿cómo estás hoy? Revélame. Eso era lo que hacía el salmista David. Él hablaba con Dios. David había visto al Cristo de la gloria y todavía él no vivía en ese tiempo. Él escribía de él. Porque cuando tú te relacionas con la presencia, cuando tú te relacionas con el Espíritu Santo de Dios, tu vida tú comienzas a recibir la vida, el diseño, el propósito, el destino que Dios trazó para tu vida. Y ahora no te preguntas, ¿para qué yo fui llamado? ¿Para qué yo vine a este mundo? Porque es que el prejuicio te lleva a enfocarte en las grandezas de otros. Yo quiero que Dios me use como Kathryn Kuhlman. Eso fue con Kathryn Kuhlman. Pero qué cosa que Dios le dice a sus discípulos, cosas más grandes que las que yo hice ustedes harán. Entonces, olvídate del manto de Kathryn Kuhlman. Enfócate en la asignación que Dios tiene para ti. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, si son con 10, son con 10 para la gloria de Dios. Si son con 20, son con 20. Si son con 1000, son 10,000. Pero fue para la gloria de Dios. Tranquilo, tranquila, que todo está bien en las manos de Dios. Nada está perdido, Juan. Nada. Ramón, nada está perdido. Todo está siendo procesado en las manos de Dios. ¿Qué cosa que Abraham nunca tuvo hijos? Ya era de 100 años. Y a Dios le place a los 100 años darle un hijo. Dile eso a una boricua a estos tiempos. A los 90 años, papá. Hay gente que ora para que no se le presente el ángel Gabriel. Que no venga Dios porque ese viene. ¿No te has dado cuenta de la Biblia? Cada vez que se presentó el ángel Gabriel, alguien quedaba embarazada. Nos reímos, nos gozamos. Pero lo que te quiero decir es que en Dios no hay tiempo, no hay espacio. Salgamos de toda frustración de nuestra vida. Porque nada está perdido. Hay un momento en la vida en que Dios te puede llegar a sorprender cuando menos tú te lo esperas. Cuando menos tú te lo esperas, puede llegar ese trabajo que tú esperabas. Ese negocio que tú querías formar. Ese llamado que por muchos años te persiguió. Ese esposo que por mucho tiempo tú estabas esperando, que lo describiste, le hablaste y le oraste, lo quiero así. Esa esposa que estabas esperando. Las cosas las veías difíciles, pero Dios las iba formando. Hay alguien aquí que tiene un testimonio que está por allá atrás escondido. A Juan.
Porque cuando tú permites que la gracia de Dios se meta... Juan, pasa por aquí. Ven por aquí. Yo quiero que ustedes escuchen este testimonio. Juan está aquí. ¿Me permites hablarlo? Este joven que está aquí llegó con mucha necesidad. Hemos hablado mucho. Y hemos visto cómo Dios ha ido transformando su vida. Y voluntariamente él tomó la decisión de ir a las aguas, ir al bautismo. Pero uno de los procesos que él estaba pasando, él estaba perdiendo a su familia, su matrimonio. Y lo único que le decíamos es confía en Dios, porque era la obra. Y el domingo pasado, Juan me contó un testimonio que se comprometió con su esposa y ella aceptó. Porque lo que es imposible para el hombre, cierra tus ojos, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Padre, yo te pido que tú lo bendigas, que tú le suplas todo, que tú lo levantes con poder y gloria. Padre, bendecimos esta unión, que tú lo vas a llevar de gloria en gloria. Aunque nosotros pensamos que Dios no está haciendo nada, en lo secreto Dios está tocando los corazones. Y yo te pido, Padre, que tú lo posiciones en gracia, en favor, y que Él abrace tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Que Él pueda establecer el sacerdocio en su casa, con su amada, con su hijo. Te lo pido, Padre, y lo veremos caminar feliz junto a ella. Toda trama del enemigo que quiso destruir esta unión se rompe en el nombre de Jesús. Y no tiene parte ni suerte, Padre. Gracias. Afírmalo en tu presencia, porque tuya es la gloria y tuya es la honra. Te bendecimos. Te bendigo, papá. Sigue para adelante. Eso lo hace Dios. Eso no lo hace el pastor. No. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Usted lo ve ahí, tiene un corazón humilde. Dios lo va a posicionar grande. Dios lo va a hacer y está obrando con su familia. Pero es Dios que va poniendo el amor en los corazones. Dios tiene poder para los corazones de piedra poner un corazón de carne. ¿Qué hicimos? Predicar el evangelio del amor de Cristo. Eso es lo que hay que hacer. Hablar de la esperanza en Cristo Jesús.